Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias nuevamente por acompañarme este lunes en punto de las 10 de la mañana. Estamos sintonizando nuevamente aquí por G6 Radio en Facebook Live y a través también de mis redes sociales, TikTok y Berenice Financiera en Facebook. En vivo estamos sintonizándonos. Entonces, pues la verdad es que ya estamos arrancando el mes de julio y como todos sabemos, es el último mes que tenemos con descuento en inscripciones de las escuelas de los niños. ¿No? En caso de aún encontrar algunas escuelas con descuento, ¿no? Y por ello, pues creo que es importante abordar este tema en este momento que también muchas dudas han tenido muchas personitas que se han acercado conmigo. Entonces, recuerda que pues si no aprovechaste los descuentos que hubieron en diciembre en las escuelas de tus hijos, pues todavía a lo mejor este mes pudieras encontrar algún descuento en inscripción o reinscripciones, ¿no? Sé que para muchos papás se nos vienen todos estos gastos precisamente de nuevo ingreso de los pequeños, ¿no? Que quizá los papás primerizos pues aún no han experimentado y aunque esta información está abierta para todos los papás, principalmente me gustaría invitar a todos los futuros papás y a los papás primerizos, ¿no? Que por al menos sus hijos pues van naciendo o con apenas 1 a 3 años, inclusive 5 añitos apenas de los niños, pues esta información creo que es bastante importante que pudieran conocerla, ¿no? Con toda la información que pues ya les he venido avanzando y comentado en episodios pasados, pues la verdad, ojalá supiéramos cómo, cuándo y dónde nos vamos a morir, ¿no? Pero no es así. Entonces, pues la realidad es que ya entrando en materia de educación, escuelas, universidades e hijos, eh, yo les he venido comentando que cualquier otro objetivo, meta, sueño, tiene que estar protegido, es decir, garantizado, ¿no? Entonces, de esto no, pues no tenemos por qué tomarlo como a la ligera o pensar que a través de un seguro de vida, pues es un gasto innecesario, ¿no? La realidad es que la protección es la equivalencia a garantizar algo, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca del plan educacional como tal y les voy a comentar algunos puntos importantes. Lo ideal al contratar el tema educacional, un plan educacional, tiene que ser lo ideal contratarlo desde el embarazo. Y no es sino porque así tenemos tiempo para ahorrar. Entre antes comencemos nosotros, es menos el monto que se necesita para poder multiplicarlo y ahorrarlo, ¿no? Entonces, hay más tiempo inclusive para que el plan pues pueda madurar a través de los instrumentos financieros que les platicé anteriormente, que son el tema de inversiones, ¿no? Esto es, digamos, lo ideal, poderlo empezar inclusive desde el embarazo, desde que sabemos que ya estamos embarazados, pues ahí a lo mejor pensar en que ya podemos estar pagando tipo como la colegiatura de los pequeños, inclusive como si estuviéramos pagando desde los 0 años de edad hasta finalizar inclusive los 24 años, 23 años que terminan una universidad, a lo mejor si la universidad dura aproximadamente 3 años, ¿no? Si ya tus hijos están grandes y ahorita ya tienen alrededor de 10, 15 años, 18 años, la verdad es que a mi parecer no es como la pauta, no es como algo ya, ya establecido como tal, pero para mí a lo mejor sí ya estás muy tarde, ¿no? Y lo único que te queda y deberías hacer sí o sí es contratar un seguro de vida puramente
con la suma asegurada del total que te falta por cubrir los niveles escolares que le faltan a tus hijos hasta cumplir esos 24 años, que es cuando terminan ya los estudios completamente, ya se gradúan con una licenciatura, una ingeniería, cualquier, digamos, carrera que ellos hayan elegido estudiar, ¿no? Para que en este caso de invalidez o fallecimiento, Dios no lo quiera, de tú como papá o mamá, ellos pues cuenten con el dinero suficiente para que continúen sus estudios hasta graduarse, ¿no? Esto debe de ser completamente independiente al seguro de vida que cubre tu suma asegurada ideal. Eso, bueno, en dado caso, si en la suma asegurada ideal que tú ya viste, ya lo incluiste, está perfecto. La realidad es que esta parte, pues sí es importante considerarla por separado, ¿no? Sobre los niveles escolares que te faltan por la escuela, ¿no? Porque al final del día, pues sí, para mí ya estás como muy tarde para comenzar algún plan para poder sí, abarcar como toda la etapa universitaria de tu pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el seguro de vida mensual aproximadamente es de 1,5 millones de pesos si es que nosotros como tal, pues no pensamos en algún plan universitario, pero sí por lo menos entonces, si no voy a generar un plan universitario, pues tengo que tener la capacidad vaya, la inteligencia financiera de poder cubrir esta situación con un seguro de vida mensual, ¿no? Que me abarque alrededor de 1 millón de pesos. Por ejemplo, si consideras que no tienes precisamente esa capacidad de ahorro para comenzar el plan educacional, por lo menos entonces sí contrata esta suma asegurada pura de 1,5 millones de pesos desde que nace tu bebé exclusivamente para sus estudios, hasta que cumpla 24 años de edad. Puede oscilar si estás en edad de ser papá, a lo mejor entre 25, 40 años, puede oscilar entre 600 pesos a 1,000 pesos mensuales. Entonces, la realidad es que únicamente esto, ¿qué nos va a permitir? Dormir tranquilos, porque si Dios no lo quiera, en dado caso de que lo llegaras a necesitar, y esperemos que nunca lo uses, ¿no? Pero si se llegara a necesitar, pues ahí ya tú tienes garantizado ante cualquier eventualidad ese capital para que tus hijos puedan continuar sus estudios, ¿no? Entonces, más o menos esta es la edad promedio en que nos convertimos en papás, 25, 30, 40 años, dependiendo pues cómo sea tu edad. Inclusive puede ser más jóvenes, o más grandes, pero más o menos puede oscilar y que tú destines esa cantidad para garantizar así los estudios. Es, digamos, un mecanismo que pudieras tú considerarlo, ¿no? ¿Por qué 1,5 millones de pesos? Entonces, ¿por qué? Porque en promedio preescolar te sale, aquí en la siguiente les relato todos los costos promedio de las escuelas, tanto preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Entonces, preescolar te sale en 150,000 pesos aproximadamente valor presente, es decir, 50,000 pesos por año, ¿no? Año de kinder 1, kinder 2, kinder 3. Primaria, alrededor de 360,000 pesos por año. 60,000 pesos por año, ¿no? Entonces, todo lo que son los desde primero a sexto año. Secundaria, 240,000 pesos, más o menos como 80,000 pesos por año, ¿no? Preparatoria, alrededor de 300,000 pesos. 50,000 pesos aproximadamente por cada semestre. También, obviamente, dependiendo la preparatoria, ya sea anual o semestral, ¿no? Como se escoja la modalidad. Y universidad, probablemente estamos también oscilando entre 414,000 pesos, es decir, como 45,000 pesos cada cuatrimestre. Aproximadamente en escuelas promedio, no tan de tanto prestigio, pero tampoco tan un poquito más abajo, ¿no? Es unas escuelas promedio que más o menos la escolaridad, pues sí te estaría sumando alrededor de 1,5 millones de pesos. Por eso me referí en la lámina anterior, donde pueden tomar una suma asegurada pura de 1 millón de pesos. En dado caso de que hoy en día, si están siendo papás, van a ser futuros papás, pues no consideran este plan de estudios, ¿no? Este programa de plan educacional para los hijos, ¿no? Es justamente así, es como lo básico que debemos saber
para ver cómo funciona un plan educacional. Entonces, muchas veces he preguntado, inclusive cuando brindo asesorías, ¿a qué escuela ustedes consideran que los van a enviar? Y muchos de los papis no sabemos a qué escuela vamos a enviarlos, porque pues es algo muy pronto y que la realidad es que ni siquiera lo tenemos en mente en ese momento, ¿no? Pero es algo bien importante que sí deberíamos considerar, a lo mejor no el cuál, pero sí más o menos el promedio de las escuelas en las que nos gustaría que nuestros hijos estudiaran, ¿no? Ya que estos costos son en instituciones promedio y la realidad es que puede haber escuelas más accesibles, mucho más caras también, y esto pues ya depende de cada familia. A grandes rasgos y en términos generales, el plan educacional te va a garantizar todo el dinero que tú necesitas principalmente para cubrir el nivel de universidad de tus hijos, ¿no? Esto, estés tú o no estés tú, prácticamente, esa es como que la función de un plan educacional, garantizar principalmente la universidad, ¿no? Entonces, el plan educacional funciona similar a un DOTAL, como en episodios pasados también ya lo habíamos platicado. Lo distintivo de este proyecto del plan educacional es que es con fines educativos principalmente y en caso de que el dinero no sea utilizado más bien sea utilizado para otro fin, sí tendrá implicaciones principalmente fiscales. ¿Por qué? Porque los planes pues nacen para eso, ¿no? Para fines educativos. Entonces, realmente todo lo que te debemos saber para decidir entre contratar un plan educacional inclusive con Allianz o estratégicamente hacer un ahorro con inversión y que multiplique el capital y agregarle un seguro de vida por tu cuenta, así puramente como los que hemos venido platicando, que garantice este objetivo por separado, ¿no? Entonces, esas, digamos, tres alternativas son las que vamos a ver con esta información. Y no depende sino del objetivo de cada uno de nosotros como papás. Acuérdense que yo siempre les he platicado que vamos a hablar siempre en función al beneficio propio. No tiene que ser un beneficio ni de la compañía ni del asesor que está enfrente de ustedes, sino propiamente decisión y convicción dependiendo nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y también yo creo que entra precisamente el estilo de vida en consenso con la pareja, la manera de prever, porque muchas veces muchos preveemos, otros no tanto, otros más medianamente. Entonces, y la manera inclusive de educarnos e incluso me atrevo a decir que las personalidades de cada una de las familias, hábitos y valores que tenemos, esto define en absoluto cuál es la estrategia que debo de tomar para este fin, ¿no? Entonces, se dice que solo 3 adultos de 10 logran tener una carrera y la principal razón de desertar es precisamente por problemas económicos y financieros. Muchos inician y están 1 o 2 años, pero a muchos les es complicado concluir y graduarse, ¿no? Entonces, ¿sabes en cuánto te va a salir la universidad de tus hijos? La realidad es que la universidad de los hijos, por ejemplo, en esta lámina, yo les estoy mostrando que hoy, en 2025, en promedio, una universidad oscila entre los 320,000 pesos hasta los 2 millones de pesos, valor presente. Entonces, no, a lo mejor muchas veces, para todos los papás que fueron papás en el 2020, por ejemplo, que hoy sus hijos tienen 5 añitos apenas, cuando cumplan ellos 18 meses, esta cifra va a crecer y va a oscilar entre los 600,000 hasta los 4,2 millones de pesos, ¿no? En 2038. Entonces, fíjense que la inflación educativa no es igual a la inflación que tenemos como país, ¿no? Entonces, esta inflación es más alta y realmente hay incrementos hasta de un 9% en colegiaturas promedio cada año. Entonces, esta información prácticamente es la información más importante que tenemos que conocer de aquí para poder partir entonces a tomar decisiones, ¿no? Primero que nada, número uno, definir universidad. Y si no, a lo mejor tal cual la universidad, sé que es algo que muchas veces no podemos predecir lo que va a suceder. Y la verdad es algo que ni siquiera tenemos en el radar, ¿no? Como les platicaba.
La verdad es que cuando lanzo esta pregunta, precisamente nadie sabe qué contestarme o es rara la persona que pudiera decirme. Es lo último en lo que están pensando o estamos pensando como papás al momento de que nacen nuestros bebés. Yo lo sé, ¿no? Pero como les dije, en función a nuestra educación, a nuestros valores, a nuestro estilo de vida, los acuerdos en pareja, realmente por lo regular, los hijos van a las escuelas donde nosotros como papás estudiamos, ¿no? Y buscamos siempre algo mejor, sí o no. O sea, siempre vamos a buscar o lo mismo o mejor, ¿no? Entonces, aunque no está algo escrito, sí podemos medianamente definir en qué escuela quisiéramos que ellos estudien. No es lo mismo un Unitec a un TEC de Monterrey, ¿no? Y no es lo mismo no por prestigio, sino que ni porque sea una buena y una sea mala, otra sea peor y otra sea mejor. No, la realidad es que yo soy partidaria de que los alumnos es el que define el aprovechamiento de la escuela, ¿no? Y los libros y lo que estudia, esté donde esté, así el alumno, si el alumno es brillante, va a brillar donde sea, ¿no? Entonces, sin embargo, esta decisión se define en función a nuestro estilo de vida y temas muy personales, ¿no? Dependiendo las prioridades que tengamos y los niveles de ingresos inclusive que tengamos como familia. Quizás a lo mejor yo quiero y mi deseo es que mi hijo estudie en el TEC de Monterrey, pero realmente mi capacidad económica me lo va a permitir o viceversa, ¿no? Quizá yo estudié en Unitec, pero me coloqué muy bien y contraté inclusive un plan educacional a tiempo desde mi embarazo o desde el año cero de mi hijo, con meta de 2 millones de pesos que hoy en día me cuesta el TEC de Monterrey. Y entonces actualmente puedo solventar que mis hijos o mi hijo estudien el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, aquí sí radica la gran importancia de prever con anticipación y desde el embarazo, ¿no? Entonces, desde hace muchos años existen estos planes educacionales. Hay uno muy famoso que estoy segura que absolutamente todos conocemos y a lo mejor también muchos ya contratamos, ¿no? Los cuales es un seguro de vida tradicional con el que aseguras un capital precisamente para la educación universitaria de tu hijo, ¿no? Donde te aseguras tú como papá, como mamá e incluso hasta al menor se puede proteger en ocasiones. Donde en caso de fallecer, a tu beneficiario se le entrega la suma asegurada y el plan del capital que contrataste continúa vigente sin más aportaciones, ¿no? Entonces, se contrata solo por el tiempo hasta que tu hijo cumpla 18 años, porque al momento de cumplir el 18 años ya ingresa a la universidad y ya se está cubriendo ese objetivo, cumpliendo esa meta, ¿no? Entonces, lo ideal siempre será contratarlo en el año cero de tu bebé. Cuando terminas el plazo, se te entrega el capital y lo puedes disponer para los estudios universitarios. Por lo regular, tiene que comprobarse que se destina para este fin a través de facturas escolares o incluso hay planes que también puedes llegar a disponerlos si es que en dado caso el pequeño pues ya no continuó sus estudios o hay otra situación, entonces puedes disponerlos para otra cosa, ¿no? Es así como funciona el plan educacional. La realidad es que sí, efectivamente, no en todos los casos, estos planes nos limitan a que el capital sea destinado sí o sí para fines educativos. De lo contrario, sí hay implicaciones fiscales. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo ya no quiere estudiar? ¿No? Ya no quiere continuar la universidad. ¿Qué pasa si mi hijo quiere ser youtuber, ¿no? Ahorita ya hay muchas actividades, ¿no? Que pueden diversificarse. ¿Qué pasa si mi hijo, en vez de estudiar en México, quiere estudiar en el extranjero? ¿No? ¿Qué pasa si estudia en una escuela estatal donde a lo mejor su ingeniería está en el Politécnico? ¿No? ¿Qué pasa si mi hijo es futbolista, artista o cantante o inclusive emprende? ¿No? Y no desea continuar con estudios universitarios. Entonces, realmente pueden suceder muchas cosas que no están en nuestras manos, indistintamente a lo que como papás pues ya habíamos planeado, ¿no? Nosotros como papás siempre queremos y esperamos lo mejor para ellos, pero siempre será lo mejor, pero no siempre lo mejor es lo que nosotros teníamos planeado, ¿no? Entonces, en el 2011, fíjense que el gobierno dio un estímulo fiscal en materia de servicios educativos.
No es la educación fiscal, como digo, no es la deducción fiscal, perdón, como tal, que todos conocemos, ¿no? El que deduces colegiaturas, deduces transporte, deduces inscripciones. No. El beneficio es que el capital que se genera y los rendimientos en un fideicomiso con fines educativos está libre de impuestos y puedes cubrir con fines educativos desde el kinder hasta la universidad. No especialidad, no maestrías, no doctorados, no diplomados, solo hasta la universidad, ¿ok? Entonces, aquí Allianz, la compañía de seguros número 1 a nivel mundial y en estrategias, crea una póliza con fideicomiso con fines educativos, ¿no? Completamente distinto a un plan educacional que ya venía manejándose con anterioridad en algunas otras instituciones. Entonces, este plan educativo que crea Allianz precisamente debe de contratarse en línea recta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Recta y directa. No podemos contratar un plan educacional a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, siempre en línea recta, hijos o nietos. Entonces, esa es la única variante que pudiéramos tener, ¿no? Todo en línea recta. Es un plan que no está ligado a la edad de nuestros hijos de 18 años o 22 años, como los tradicionales, ¿no? Que en cuanto entran a la universidad, pues puede ser a mayor plazo o a mí inclusive a menor plazo, desde 10 años. En caso de que tu hijo ya tenga 8 años, pues también puedes comenzarlo, ¿no? Entonces, digamos, no nos limita a tener como que cierta edad para poder comenzarlo, ¿no? Ahora, es completamente flexible en función al momento de tus aportaciones o el plazo a elegir, ¿no? Puedes tener un periodo de descanso hasta por un año en caso de que alguna contingencia que tengas y tengas que pausar, ¿no? Puedes hacer retiros parciales por mínimo inclusive de 10,000 pesos a partir del mes 19 o 23 de tu aportación y en dado caso de que comiences con 2,000 pesos mensuales. Pero, por ejemplo, si tú lo contrataste al año cero de tu bebé y comenzaste a usarlo para el kinder, puedes hacerlo a partir de sus 3 años, ¿no? Claro que tendrías que seguir aportando al plan para seguir incrementándolo en todas las siguientes etapas de tu vida, de su vida del pequeño, ¿no? Prácticamente funciona como un plan de ahorro que puedes complementarlo con los siguientes 3 beneficios, que esto es lo más importante y lo que hace prácticamente el plan educacional bastante flexible, bastante atractivo y que al final del día nos va a permitir garantizar esta etapa, ¿no? La etapa universitaria. Entonces, tenemos una cobertura donde se puede agregar, más bien se agrega, la exención por muerte o invalidez. En caso del fallecimiento del titular, ya sea papá o mamá, o la invalidez que llega a sufrir esta persona, alguien realiza las siguientes aportaciones hasta terminar el plazo del plan contratado, lo que garantiza que la meta sí se cumpla. En segunda instancia, podemos agregar que esta aportación que Allianz haga sea el doble, ¿no? Entonces puedes adicionarlo y Allianz pagará doble aportación hasta que termine el plan en dado caso de fallecimiento o invalidez. Ayuda a sumar más en caso de que llegues a faltar, ¿no? Más capital y más monto para el beneficiario como tal. Y también puedes adicionar el seguro complementario de vida hasta por 1,000,000 de pesos en caso de fallecimiento o invalidez. Y este se le entrega adicional al beneficiario que es pues el menor o la esposa, en dado caso de que llega a surgir el fallecimiento como tal, ¿no? En caso de que tu hijo no estudie, estas 3 coberturas tú las puedes eliminar por completo para que toda tu aportación se vaya directo al ahorro. Entonces, y ya al final del día, si no lo destinamos para la educación, pues puedes convertirlo inclusive en tu propio plan de retiro, como ya lo veníamos hablando anteriormente. Digamos, hay esa flexibilidad para que tú puedas migrarlo ante cualquier, digamos, objetivo que se te pueda estar presentando. Lo ideal es migrarlo hacia un objetivo de retiro
Y entonces, al momento de finalizar el plazo, al menos que lo hayas contratado a un plazo de 25 años, entonces lo puedes continuar hasta tus 60 años y ahí sí quedaría libre de gravamen, ¿no? Es así como pudiera estar funcionando este tipo de instrumento, porque la realidad pues es que hoy en día muchas veces nuestros hijos pues ya no sabemos qué decisiones puedan llegar a tomar. Al final del día pues nosotros siempre vamos a estar ahí atrás, atrás, atrás comentándoles con los estudios. Sin embargo, todo también puede llegar a suceder, ¿no? Inclusive al momento de contratar un plan educacional, yo creo que cualquiera que sea con fines educativos, es importante saber que el objetivo sí o sí es para la educación. Entonces, la compañía nos va a solicitar la comprobación de que este capital realmente sea destinado para la educación, ¿no? Entonces, a estos 3 rubros únicamente y en escuelas avaladas por la SEP, ¿no? Lo que es colegiaturas, inscripción y transporte escolar. Entonces, solamente en estos 3 rubros son a los que podemos destinar este capital, no a útiles escolares, no a cosas necesarias que se tengan que adquirir fuera de la institución, porque las facturas tienen que ser emitidas desde la institución donde el pequeño está inscrito, ¿no? El hijo ya mayor está inscrito. Entonces, la factura para comprobar debe ser emitida precisamente por esta institución escolar. Claro que el pago de colegiaturas, pues sí lo vas a poder seguir haciendo deducible de impuestos, como la ley nos lo indica tradicionalmente, pero no tiene nada que ver este beneficio con las aportaciones al plan educacional que no sean deducibles, ¿no? Entonces, en este caso, en específico, los planes educacionales, es importante conocer que se debe retirar el saldo exacto de cada que se pagará en la escuela, ya que si terminas más, así sean, por ejemplo, si tú destinas o retiras más capital, a lo mejor vas a generar un pago de 14,000 pesos, pues tienes que retirar realmente esos 14,000 pesos, porque si retiras 15 o 20, el remanente que hace falta de esos 2,000 o 1,000 o 6,000 pesos extras, la realidad es que también tienes que comprobarlos. Entonces, probablemente esas cosas muchas veces me pasa que no nos las comentan al momento de contratar este tipo de planes, ¿no? Entonces, pero si tienes si no, o sea, o sea, también entonces ahí, cuando este remanente no se comprueba, pues hay implicaciones fiscales. Entonces, muchas veces tienes hasta inclusive 90 días para entregar esta factura únicamente de la escuela para comprobar que tú ya hiciste ese pago hacia la institución, ¿no? Entonces, con esta información, la realidad es que en lo personal, en esta vida y mundo terrenal, pues sabemos que todo puede suceder, ¿no? Nada más en segunda instancia, pues lo que me queda definir es que, o sea, definir es qué me conviene más, ¿no? ¿Cuál es mi prioridad principalmente según mi estilo de vida, mis valores, mis hábitos, mis deseos, mis planes, ¿no? Me acuerdo inclusive entre familia y muchas otras cosas más. Ahorita ya se nos está terminando el tiempo. Creo que esta información es bastante para poderla digerir, definir objetivos, definir en qué escuela va a estudiar mi hijo más o menos. Digo, a lo mejor no es algo que estamos definiendo como tal, pero sí tomarlo en cuenta para que entonces en el próximo episodio yo voy a continuar y les voy a mostrar escenarios ya con números como tal para que evaluemos digamos, con la capacidad bajo la capacidad de ahorro o bajo lo ideal que tengamos que generar en aportación o en ahorro, según la escuela que ya hayamos más o menos definido, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el próximo capítulo todos estos escenarios para que pues también veamos ya con números las diferencias de protección por separado o en conjunto ya un programa de plan educacional como tal, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, agradezco que hayan llegado hasta aquí en este momento y pues les agradezco mucho, los espero la siguiente semana. Hasta luego. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio.
Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.